Buenos días, seres humanos. Hoy vamos a hablar sobre qué son las roturas del manguito rotador. Bueno, como ya sabemos, el manguito rotador está formado por 4 músculos: el supraespinoso, el infraespinoso, el redondo menor y el subescapular. Estos envuelven al hombro y tienen 2 misiones fundamentales: proporcionar estabilidad y movilidad al hombro. Una rotura en el tendón del manguito rotador es la pérdida de continuidad en el tendón. Es decir, que un tendón normal sería algo así, y una rotura en el tendón del manguito rotador sería algo como esto. En las roturas del manguito rotador tenemos fundamentalmente 2 tipos. Por un lado, a las roturas parciales y por otro lado, a las roturas completas del manguito rotador. ¿Y en qué se diferencian? Las roturas parciales del manguito rotador, como su propio nombre indica, es que es una rotura incompleta del tendón, mientras que las roturas completas del manguito rotador, pues es que el tendón se ha roto completamente. Pero espera un momento, porque tenemos un tercer grupo, que son las roturas masivas del manguito rotador. ¿Y esto cómo se explica? Bien, recordemos que el manguito rotador está formado por 4 músculos y sus respectivos tendones, y estos se fusionan formando el manguito rotador. Por tanto, cuando hablamos de rotura completa del tendón del manguito rotador, realmente no es que se haya roto completamente todo ese manguito. De hecho, según Favart, la mayoría de las roturas en el manguito rotador ocurren en la parte tendinosa, donde no es posible diferenciar estructuras, donde no se puede distinguir un tendón de otro. Y según Kim, esto suele suceder entre el supraespinoso y el infraespinoso. Es por eso que también existen las roturas masivas del manguito rotador, que son aquellas que engloban al menos a 2 tendones o que presentan una gran retracción del tendón. Ahora bien, ¿el tamaño importa? Bueno, está claro que en las roturas masivas, tanto la función como la fuerza, lo lógico será que estén más alteradas. Pero las roturas normales del manguito rotador son unas románticas. Es decir, que aparentemente el tamaño no es lo más importante, sino su historia. Esto lo dicen los estudios de Dan y Unruh en 2014, ambos con una muestra bastante amplia, unos 400 pacientes cada estudio, y dicen que el dolor no estaría relacionado con lo fea que es la rotura, o que la duración de los síntomas tampoco estaría relacionada con el tamaño de la rotura, el rango de movimiento o la debilidad muscular. Es decir, que actualmente lo más importante no es saber el tamaño de la rotura, sino saber su historia, fundamentalmente saber si ha habido un traumatismo o no. Y dividiremos a las roturas del manguito rotador, por tanto, en roturas traumáticas y roturas no traumáticas. Las roturas traumáticas, obviamente, y como su nombre indica, serán debido a un traumatismo, como una caída. Mientras que las no traumáticas normalmente se deberán a procesos degenerativos relacionados con la edad, lo que viene siendo envejecer. Como ya vimos en otro vídeo, sobre todo las roturas no traumáticas están muy relacionadas con la edad, y por eso se dice que es como tener canas. Y al igual que vimos en otro vídeo, las pruebas de imagen por sí solas no nos dirían nada. Entonces, ¿cómo podemos valorar a las roturas del manguito rotador? Lo fundamental serán 3 cosas. La primera es la historia del dolor, es decir, saber si ha habido un traumatismo o no. Esto es clave. Lo segundo será la edad del paciente. Cuanto mayor sea el paciente, más probabilidad tendrá de tener una rotura en el manguito rotador. Y cuanto más joven sea, más probabilidad tendrá de sufrir una tendinopatía en lugar de una rotura. Y lo tercero será la exploración física. Ya vimos que los test especiales de hombro no eran nada especiales y que no servían para decirnos qué estructura específica era la causante de todos nuestros males de hombro. Por tanto,
Lo importante será la localización del dolor, que dependerá del tendón que se esté quejando, pero normalmente será un dolor localizado en el hombro. Por la noche, como al tendón no le gusta ni que se le comprima ni que se le estire, tenderá a doler, generalmente al dormir sobre ese lado, porque se está comprimiendo al tendón. Y si duele también cuando se está durmiendo sobre el lado contrario, podría ser que se estuviese quejando porque estaríamos estirando a ese tendón. La movilidad pasiva del hombro estaría más o menos bien, es decir, que cuando el fisioterapeuta moviese el hombro del paciente, no debería quejarse mucho, ni tampoco presentar casi nada de rigidez. Sin embargo, el paciente sí que se quejará cuando mueva activamente ese hombro a través del rango de movimiento y en los test musculares resistidos. Bien, vamos a ver qué ocurre primero con las roturas traumáticas del manguito rotador. El paciente viene a la clínica después de haber besado el suelo tras una caída con la bici y tenemos dos opciones. La primera es que el dolor, la fuerza y la movilidad del hombro mejoran muy rápidamente. En este caso, lo que más sentido tendría sería seguir con el tratamiento de fisioterapia, y si en algún momento no se observase ninguna mejoría, se le podría derivar al especialista. Pero si el paciente no mejora absolutamente nada o prácticamente nada y sigue con una gran pérdida de fuerza, una gran pérdida de movilidad y dolor, lo lógico y normal será derivar a ese paciente al especialista, puesto que seguramente el tratamiento de fisioterapia no sea lo más indicado. Ahora bien, ¿cuánto tiempo tenemos de margen desde que viene ese paciente después de pegarse el leñazo hasta que le derivamos al especialista? Según Hannah Bjornsson, de los Bjornsson de toda la vida, no habría diferencias entre operar a las 3 semanas después del traumatismo o a los 3 meses. Es decir, que tendríamos una ventana de unas 12 semanas donde podríamos tomar esa decisión. Y esto se reafirmaría con la revisión sistemática hecha por Jennifer Seida, en la que dice que las operaciones hechas dentro de esos 3 primeros meses serían las que tendrían mejores resultados. Por eso decimos que tenemos un margen, tenemos una ventana de unas 12 semanas en las que podemos decidir si el paciente, una vez que viene quejándose del hombro y tras un traumatismo, si una vez que pasa el periodo agudo, ese periodo inflamatorio, y el paciente mejora una barbaridad, quizá con el tratamiento conservador sea más que suficiente, pero si obviamente el paciente no mejora absolutamente nada, no va a ser suficiente y es probable que necesite otro tipo de tratamiento. ¿Y qué pasa con las roturas no traumáticas? Bien, aquí parece bastante claro. El tratamiento conservador será el tratamiento de elección. De hecho, la misma guía de la Academia Americana de Traumatología recomienda que en las roturas no traumáticas el tratamiento de elección sea siempre el tratamiento conservador. En la mayoría de estos casos, estos pacientes no vendrán con una ecografía o con una resonancia, así que los factores para saber si presentan una rotura o una tendinopatía será más la edad. Cuanto mayor sea el paciente, mayor probabilidad de tener una rotura, y cuanto más joven sea, mayor probabilidad de que lo que tenga sea una tendinopatía. Al final, da igual, porque lo que nos interesa será tratar los síntomas y hacer a ese hombro más eficiente. Y aunque el tratamiento conservador haya demostrado ser muy eficaz en este tipo de pacientes, va a haber un grupo que no se van a beneficiar de él, que no van a mejorar con fisioterapia y necesiten cirugía. ¿Y cuáles son estos pacientes? Como dicen los ingleses, desafortunadamente no hay unas indicaciones cristalinas sobre cuándo debemos pasar de la fase del tratamiento de fisioterapia a la cirugía. Hay un artículo muy interesante, que es el de Kuhn en 2013, es un primo muy lejano del ex delantero del Athletic, que al analizar los datos de estos pacientes con roturas no traumáticas, en los cuales el tratamiento de fisioterapia no era suficiente y optaban por un tratamiento quirúrgico, el factor fundamental no era el tamaño de la rotura o la duración de los síntomas o la fuerza, nada de eso,
sino las expectativas del paciente con el tratamiento de fisioterapia. Es decir, eran aquellos pacientes que no creían que el tratamiento de fisioterapia les fuese a ayudar. Lo bueno es que estos pacientes solían optar por el tratamiento quirúrgico, por la operación, bastante pronto, en unas 12 semanas. 3 meses. Pero bueno, al final, la opinión de los profesionales para pasar de un tratamiento conservador a uno quirúrgico sería roturas previo traumatismo, roturas completas del manguito rotador en el cual el tratamiento de fisioterapia no hubiese funcionado durante al menos 6 meses, o aquellos pacientes jóvenes con una alta demanda funcional. Y la última pregunta es saber si estas roturas crecen de tamaño. Bien, hay un estudio interesante, el del Yabu. Él dice que ya sabemos que hay muchas roturas que no provocan dolor, que son asintomáticas, pero que cuando estas roturas asintomáticas se vuelven sintomáticas, probablemente podría ser debido a que hayan aumentado de tamaño. Esto se ha visto que en algunos estudios parece cierto y sin embargo en otros parece que no. Lo relacionan más con una bursitis y no con un aumento del tamaño de la rotura. Así que no está del todo claro, se necesita más investigación. Pero da un poco igual, porque en ambos casos recordad que estaríamos hablando de roturas no traumáticas y por tanto el consenso que hay es que el tratamiento de elección fuese el tratamiento conservador. Entonces, ¿crecen siempre? ¿Las roturas son como nuestras orejas que no paran nunca de crecer? Pues volvemos a lo mismo. Según un estudio suizo, las roturas no aumentaban significativamente durante un periodo de 3 años. Pero sin embargo, dos estudios muy famosos, los de Mal y Safran en 2010 y 2011, afirmaban que hasta un 50% de estas roturas aumentaban de tamaño. Y esto se relacionaría con los síntomas. A mayor aumento de tamaño, mayor probabilidad de tener síntomas. Por tanto, a la pregunta de si las roturas crecen de tamaño con el tiempo, 1, no tenemos una respuesta clara, y 2, según Safran, sí que crecerían, pero no todas. Solo en torno a un 50% crecerían lo suficiente como para que eso provocase un aumento de la sintomatología. Pero recordad, estaríamos hablando de roturas no traumáticas igualmente, y el tratamiento seguiría siendo el mismo. Así que chicos, como resumen, tenemos que diferenciar entre roturas traumáticas y no traumáticas. Esto es esencial a día de hoy, en el año 2020, que no todas las roturas traumáticas necesitan automáticamente pasar por chapa y pintura, pero sí que es cierto que si estas roturas no mejorasen en un periodo a corto plazo, seguramente la fisioterapia no será suficiente y necesiten este tipo de tratamiento, la cirugía. Es decir, sentido común, que tras este traumatismo tendríamos un margen más o menos de 3 meses para decidir qué tipo de tratamiento es el más adecuado para nuestro paciente. Y en aquellas roturas no traumáticas el consenso parece claro, y el tratamiento de elección sería el tratamiento conservador. Y solo un pequeño grupo de estos pacientes necesitará un tratamiento quirúrgico. Esto ha sido todo por hoy, muchas gracias por ver el vídeo y si os ha gustado no dudéis en darle a like y suscribiros. Nos vemos en el siguiente vídeo.